Me desperté antes de que sonara el gallo, como siempre. A mis 69, el cuerpo ya sabe la hora sin mirar el reloj. 5 en punto. La casa vieja, allá en las afueras de Guadalajara, crujió cuando puse los pies en el suelo. El fresco de la madrugada se coló por debajo de la puerta y me hizo buscar la chamarra colgada detrás de la silla. Encendí la estufa de gas, dejé hervir el agua con canela y piloncillo, y el olor del café de olla empezó a llenar la cocina. Coloqué la jarra junto al mesita de madera donde Rosa se sentaba a leer el periódico. La silla de ella seguía en su sitio, un poquito ladeada, como si todavía guardara el peso de su espalda pequeña. Tomé el portarretratos con su sonrisa de domingo y pasé un paño para quitarle el polvo. «Buenos días, Rosa», dije bajito, porque uno aprende a hablar así cuando no hay nadie más en la casa. Encendí el radio. La estación local soltó un bolero antiguo, de los que a ella le gustaban, y me quedé un momento de pie, mirando la luz fría que entraba por la ventana. En el patio, las macetas esperaban su turno. Salí a cortar chiles verdes y un poco de cebollita. Mis manos ya no son rápidas, pero todavía recuerdan el camino entre las hojas. El desayuno fue sencillo: un huevo, tortillas calientitas, salsa recién molida. Puse un plato para mí y otro vacío del lado de Rosa, costumbre tonta que no se me quita. Después abrí mi libreta de gasto. Sumé la pensión, resté los recibos de luz y agua, anoté el precio del gas que subió otra vez. Alcanzará, pensé, pero sabía que vivía con lo justo, estirando las monedas como quien estira la masa para que salgan más tortillas. Sonó el teléfono. Rodrigo me habló con su voz de hijo apurado. Preguntó cómo amanecí, si ya había desayunado, si seguía durmiendo bien. Luego, suavecito, como quien deja una idea sobre la mesa para ver si prende, me dijo que pensara en vender la casa y mudarme con él y Mariana a Guadalajara. «Papá, no me gusta que esté solo allá. Si le pasa algo, ¿quién lo ayuda? Acá hay elevador, hay vigilancia. Estaría más acompañado». No le respondí de inmediato. Miré la pared, el reloj que Rosa compró en una feria, las marcas de humedad junto al fregadero. En la voz de Rodrigo había buena intención, pero también prisa. «Piénselo», insistió. «La casa está vieja. Usted merece estar mejor». Asentí, aunque él no me viera por la línea. Colgué con un nudo en la garganta que no supe nombrar. Esa noche casi no dormí. Conté los tablones del techo. Escuché el perro del vecino ladrar a las sombras. Al amanecer me puse la camisa blanca de siempre, planchada el domingo pasado, y mi sombrero algo gastado. Metí los papeles de la propiedad en una carpeta y me fui a la inmobiliaria del centro. La muchacha de recepción era joven. Me ofreció agua. Un agente vino a ver la casa ese mismo día. Midió, tomó fotos, murmuró cifras mientras movía la cabeza. A la semana me llamaron. 5,8 millones de pesos. Es buen precio para la zona, dijo el agente. Si firmamos ahora, en unos días tiene su cheque. Sentí que se me aflojaban las piernas. No por la cantidad, sino por lo que significaba cerrar una puerta que había sido mi vida. Una semana después firmé. La pluma resbaló sobre el papel y pensé en la mano de Rosa firmando conmigo aquel primer contrato, hace 40 años. Me entregaron el cheque del van. Lo guardé en el bolsillo de la camisa, muy cerca del pecho. En la puerta me esperó Rodrigo, con el auto encendido. Me abrazó fuerte, como hacía tiempo no lo hacía. «Vámonos, papá», dijo con una sonrisa que yo quise creer completa. De camino a la ciudad, paramos en el mercado San Juan de Dios. Rodrigo quiso que estrenáramos juntos la nueva etapa, como dijo. Compramos pollo,
verduras, fruta. Yo pedí unas cajitas de fresas para doña Carmen, mi vecina, y luego recordé que ya no podría tocarlas a su puerta. Guardé las fresas de todos modos, por costumbre. Seguimos hacia el edificio nuevo, alto, con fachada de vidrio. En la entrada, un guardia revisó los nombres. «Bienvenido, don Ernesto», me dijo cuando Rodrigo mencionó el mío. Me gustó escuchar ese don, aunque por dentro me sintiera pequeño. Mariana abrió la puerta del departamento. Llevaba los labios rojos, el teléfono en la mano. Hablaba a la cámara con una seguridad que a mí me cuesta entender. «Hola, chicos», dijo al aparato, y luego, al verme, ofreció un saludo rápido, de paso, sin apagar la transmisión. Entré despacio, cuidando de no tropezar con un aro de luz que ocupaba la sala. Rodrigo me llevó a conocer todo: la sala luminosa, la cocina nueva, el balcón con vista a la avenida, donde los coches corrían como si se persiguieran entre sí. «Aquí va a estar cómodo, papá», me repetía, y yo asentía, porque ¿qué más podía hacer? Subimos mis cosas en 2 viajes. No traje mucho. Mi sillón de madera que Rosa y yo restauramos cuando se jubiló. Un baúl pequeño con mis cartas y mis papeles. La caja de recetas de Rosa, de madera también, con su nombre grabado por mí a golpe de punta y paciencia. Coloqué el sillón junto a la ventana para que le diera el sol de la tarde. Dejé la caja sobre un estante, al alcance de mis manos. Al anochecer, Rodrigo propuso que cenáramos los 3. Preparé una ensalada con lo que compramos. Él puso música bajita. Mariana apagó el aparato un momento, solo lo justo para sentarse. Levantó otra vez el teléfono a los pocos segundos. «Un segundito, estoy contestando mensajes de mis seguidores», dijo sin mirarnos. Rodrigo alzó un caballito de tequila. «Por papá, por la nueva casa, por empezar de nuevo». Chocamos los vasos. Mariana también, pero sus ojos seguían en la pantalla, como si allá estuviera la vida que a nosotros se nos escapaba. Yo probé el tequila y me ardió en la lengua la memoria. No dije mucho. Miré los platos, la mesa limpia, la luz blanca que hacía brillar todo, pero no calentaba nada. Pensé en mi mesa vieja con mantel de hule, en el radio que dejé atrás, en las macetas regadas deprisa. «Va a estar bien», me repetí por dentro, como quien se pone una cobija en la noche para que no lo alcance el frío. Cuando terminé de lavar los platos, fui a mi cuarto nuevo. Acomodé el baúl a los pies de la cama, colgué mi sombrero en un clavo detrás de la puerta. Abrí la caja de recetas de Rosa. Saqué una tarjeta. Pozole. La letra de ella, redondita, con un corazón pequeño en la O de Rosa al final de la nota. La pasé por la yema de los dedos, como si pudiera sentir la piel de sus manos todavía. Escuché a lo lejos la risa de Mariana, hablando a su audiencia, el «buenas noches, chicos», que cerró su transmisión. También escuché a Rodrigo bostezar y desearme descanso desde el pasillo. Apagué la luz. Antes de dormir, me senté en el borde de la cama y miré el techo desconocido. Tenía la certeza rara de quien llega a una casa con llaves prestadas. Me sentí invitado, no dueño. Un huésped con un sillón viejo y una caja de madera por equipaje. Aún así, puse la mano sobre el pecho, donde antes guardé el cheque, y me dije que hice lo correcto. Estar cerca de mi hijo, seguir, de alguna manera, acompañando a Rosa donde pudiera. Cerré los ojos. El ruido de la avenida subía y bajaba como oleaje. Tardé en dormirme, y cuando por fin me venció el sueño, lo último que vi fue la tapa de la caja de recetas brillando un poco con la luz del pasillo, como una promesa pequeña en medio de todo lo nuevo. Me desperté temprano aquel domingo. El reloj marcaba las 6 cuando ya estaba en la calle, con mi sombrero
y una bolsa de manta en la mano. El aire fresco de la mañana en Guadalajara tenía ese olor a pan recién hecho y a humo de anafres que siempre me recordaba a mi juventud. Caminé hasta el mercado de Tlaquepaque, como había hecho tantas veces con Rosa en vida. Ahora lo hacía solo, con un propósito muy claro: preparar un pozole siguiendo la receta que ella había escrito con su puño y letra. Guardaba la tarjeta de recetas en el bolsillo interno de la camisa, como si llevara un tesoro. De vez en cuando la tocaba, asegurándome de que no se perdiera. En el mercado compré carne de cerdo, granos de maíz cacahuacintle, rábanos frescos y repollo. También tomé un manojo de orégano y unos limones verdes. El carnicero me saludó. «¿Cómo está, don Ernesto? Hace mucho que no lo veía». Le respondí con una sonrisa breve. No me apetecía explicar que ya no vivía en mi casa de siempre. De regreso al departamento, sentí el bullicio distinto. Ya no era mi barrio, eran calles más amplias, edificios altos, vecinos que apenas se conocían entre sí. Subí con las bolsas pesadas y al entrar en la cocina moderna encendí la estufa. El acero brillante me parecía frío, pero me concentré en lo mío: lavar la carne, desgranar las especias, cortar las verduras. Coloqué todo en la olla grande que Rodrigo había comprado. El olor empezó a esparcirse despacio, llenando el aire con la fragancia que para mí siempre había sido hogar. Extendí la tarjeta de Rosa sobre la mesa. Sus letras redondas todavía claras. No olvidar el orégano al final. Pasé el dedo por la tinta azul, ya un poco deslavada. La miré como quien mira una fotografía, con el corazón encogido. Fue entonces cuando escuché el taconeo suave y el clic de un teléfono. Mariana apareció en la cocina con un camarón de seda que apenas le cubría las rodillas y el celular en la mano grabando. Se detuvo en seco al oler la mezcla del pozole. Arrugó la nariz y dijo, con un tono que no buscaba disimulo: «Ay, suegro, ese olor está demasiado fuerte. Me va a arruinar la transmisión en vivo que tengo en unos minutos». Yo la miré sin contestar y volví la vista a la tarjeta de Rosa. Mariana se acercó, vio el papel en mi mano y soltó una risa breve sin alegría. ¿Todavía con eso? Ya basta con la viuda. Tiene que dejar el pasado. Su energía negativa nos afecta a todos. Sentí como si me apretaran el pecho. No contesté, porque las palabras se me atoraban en la garganta. En ese instante salió Rodrigo del dormitorio, con el cabello revuelto y la corbata en la mano. Escuchó las palabras de su esposa, me miró de reojo y luego bajó los ojos al suelo. No dijo nada. Ese silencio me dolió más que el comentario de Mariana. Decidí seguir cocinando. Revolví la olla, probé la sal, serví una pequeña porción en un plato y la puse sobre la mesa. Me senté en silencio, mastiqué despacio, cada bocado como una manera de resistir. Mariana pasó de largo con su aro de luz, lo colocó en medio de la sala y encendió una música estridente. Su voz se elevó animada. «Buenos días, seguidores. Hoy les traigo un nuevo producto que no se pueden perder». Desde la cocina, mientras fregaba los trastes, escuchaba cómo inventaba frases sobre esfuerzo, éxito y disciplina. Entre risas fingidas, alcanzaba a escuchar: «Imagínense, yo trabajando duro, y aquí todavía hay quien vive en los recuerdos y no apoya la visión de la familia». Esa puñalada iba dirigida a mí y lo sabía. Cerré el grifo y sequé mis manos lentamente. Guardé los platos, miré el reloj. Todo parecía seguir su curso, menos dentro de mí. La tarde pasó lenta. Salí a caminar por la avenida,
tratando de enfriar la cabeza. Me compré un agua fresca de Jamaica y me senté en una banca a mirar la gente. Pensaba en Rosa, en cómo ella hubiera recibido a Mariana, con paciencia primero, pero firme después. Yo, en cambio, me sentía atrapado. Quería mantener la paz por Rodrigo, pero cada palabra de Mariana era como una piedra en mi zapato. Cuando llegó la hora de cenar, Rodrigo sugirió que comiéramos juntos. Puse la mesa, pero Mariana ya traía el gesto serio, como quien tiene un discurso preparado. Mientras servíamos los platos, ella carraspeó y habló con seguridad. Creo que tenemos que poner reglas claras. El departamento también es un espacio de trabajo. Para que todo funcione bien, lo justo es que usted, don Ernesto, aporte 4.000 pesos al mes. Es por la luz, el agua y el espacio que utiliza. Yo levanté la vista. Rodrigo estaba sentado frente a mí, con el tenedor en la mano suspendido en el aire. No me miraba. Solo asintió con un movimiento pequeño, casi imperceptible. No encontré palabras. El silencio se sentó a la mesa con nosotros. Terminé de cenar sin apenas probar bocado. Luego, en mi cuarto, encendí la lámpara pequeña y saqué mi libreta de apuntes. Anoté: domingo, 8:45 p.m. Mariana propone cuota mensual de 4.000 pesos por servicios. Rodrigo asiente. Escribirlo era mi manera de no dejar que la memoria me engañara después. Era el hábito que me quedaba de mis años en correos. Registrar con precisión fechas, horas, detalles. Antes de acostarme, fui hasta la repisa donde había dejado la caja de recetas de Rosa. La abrí. Revisé que la tarjeta del pozole estuviera en su lugar. Tomé unas hojas en blanco y las puse encima, como un pequeño escudo, para que nadie metiera la mano con facilidad. Cerré la tapa y la aseguré con una liga. Luego la acaricié, como quien acaricia un secreto. Me metí en la cama, el murmullo de la ciudad todavía activo detrás de la ventana. Cerré los ojos con la sensación amarga de que algo en mí ya había empezado a quebrarse, aunque intentara sostenerlo con calma. Y en medio del ruido, lo único que escuchaba claro era la voz de Mariana repitiendo: «Ya basta con la viuda». Esa frase quedó flotando en mi pecho, como una sombra que no se iba. Era lunes temprano, y el departamento todavía estaba en silencio. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café de olla que había preparado antes de que saliera el sol. Coloqué frente a mí la cajita de madera donde guardo las recetas de Rosa. La abrí con cuidado, como si se tratara de un cofre sagrado. Dentro, las tarjetas de papel, ya amarillentas en las orillas, seguían ordenadas con la letra de ella, clara y firme. Saqué algunas, las fui pasando despacio, limpiando con un paño suave, como quien limpia fotografías antiguas. Junto a la caja puse la foto de nuestra boda, una copia pequeña que siempre me acompaña. La miré con el café en la mano, como si de veras estuviera desayunando con Rosa. En voz baja le conté que había dormido mal, que Mariana y yo casi no cruzamos palabra el día anterior, que Rodrigo estaba cada vez más ausente. Era un diálogo de un solo lado, pero me ayudaba a sentirme acompañado. De pronto escuché el chirrido de la puerta de la recámara y el golpeteo de unas sandalias. Mariana apareció envuelta en una bata de seda roja, el cabello húmedo, todavía goteando sobre los hombros. Llevaba el teléfono al frente, ya en modo de transmisión en vivo. Su voz cambió de inmediato al tono meloso que usaba con sus seguidores. «Buenos días, amigos. Aquí estamos, empezando con toda la energía».
Sin mirar a quién tenía enfrente, avanzó directamente hacia mí y giró la cámara para enfocarme. Yo, sorprendido, apenas alcancé a bajar un poco la cabeza, pero ella habló con dulzura envenenada. Miren, algunos no entienden que para crecer hay que soltar el pasado. Imagínense convivir con tanta energía negativa todos los días. El comentario me atravesó. Sentí el calor subir al rostro. Intenté cubrir la foto de Rosa con la mano, pero Mariana movió el celular para mostrarla de lleno, exponiendo mi gesto y mi dolor como parte de su espectáculo. En la pantalla del teléfono desfilaban comentarios veloces, caritas riendo, otros diciendo «pobrecito», algunos aplaudiéndola por aguantar a gente así. Me ardían los oídos. No podía creer que la memoria de Rosa y mi intimidad sirvieran de carnada para su audiencia. En ese momento sonó el timbre. Me levanté de golpe, agradecido por escapar de esa cámara. Abrí la puerta y encontré a doña Carmen, la vecina, con una canasta cubierta con un pañuelo. Le traje tamales, don Ernesto, recién hechos. Su sonrisa era sincera, pero al entrar notó el celular de Mariana apuntando hacia nosotros. Su ceño se frunció. Mariana, sin perder la cara amable frente a la pantalla, exclamó: «¡Qué linda la vecina, siempre apoyando!». Pero apenas cerró la puerta la oí murmurar con desprecio: «Vieja metiche». Sentí pena por Carmen, por mí, por la casa entera convertida en escenario. Agradecí en voz baja los tamales y los guardé en la cocina. Después del desayuno, Rodrigo salió de la habitación, ya vestido para dar clases. Me miró con apuro. «Papá, mejor ignora esas cosas. Es su trabajo, ¿sí?». «No se enoje». Asentí sin palabras. Tenía un nudo en la garganta. Cuando quedé solo, abrí el cajón de mi habitación y saqué el grabadorcito Sony que había comprado días antes en una tienda de electrónicos del Mercado Libertad. Lo revisé, puse pilas nuevas, grabé un par de frases de prueba y escuché para asegurarme de que la voz sonara clara. Ese aparato iba a ser mi defensa. Lo guardé en el bolsillo de la camisa y decidí que, desde ese día, no dejaría que las palabras se las llevara el aire. Todo quedaría registrado. Por la tarde, Mariana tenía una sesión de capacitación en línea. Conectó la computadora en la sala, ajustó las luces, puso música de fondo y se acomodó frente a la cámara. Yo me senté en la cocina, con un periódico abierto que ni siquiera leía. Tenía el grabador encendido, escondido entre mis cosas. La escuché presumir: «Este mes superé los 50.000 pesos, amigos. Sí se puede». Aplaudían los participantes en la pantalla. Yo, desde la cocina, recordaba los recibos que había visto acumulados en la mesa. Deudas de la tarjeta, pagos vencidos. No entendía cómo podía mentir con tanta naturalidad. Más tarde, cuando terminó su reunión, Mariana recogió los aparatos y desapareció en el dormitorio. Yo aproveché para revisar la basura antes de sacarla. Encontré boletos de compra, un iPhone nuevo, más de 20.000 pesos, varias cajas de cosméticos Life Glow que llenaban el closet del pasillo. Me quedé un momento parado con los papeles en la mano, el corazón acelerado. Eran pruebas de lo que intuía. Más gasto que ingreso, más apariencia que realidad. Los guardé en mi libreta de apuntes, anotando fecha y hora con la minuciosidad que aprendí en el correo. Cada detalle era importante, cada rastro de verdad merecía quedar escrito. Esa noche, mientras Mariana seguía contestando mensajes en su celular
y Rodrigo intentaba corregir exámenes en la mesa, yo recogí los platos, limpié despacio y miré de reojo la caja de recetas en la repisa. Toqué la tapa de madera como quien toca un escapulario. Sentí la necesidad de protegerla, de protegerme. Me fui a dormir con un murmullo en los oídos. La voz de Mariana, alegre frente a sus seguidores, diciendo que yo era energía negativa. Esa frase se mezclaba con la imagen de Rosa en la foto, sonriéndome como si me dijera que aguantara. Me acosté con el grabador bajo la almohada, convencido de que lo que yo vivía en ese hogar ya no era vida privada, sino un espectáculo, y que, de alguna manera, tenía que empezar a defender mi dignidad, aunque fuera guardando cada palabra en un aparato del tamaño de mi mano. Me levanté temprano, como de costumbre. El sol apenas asomaba por las cortinas cuando bajé a la cocina a preparar mi café de olla. Encendí la estufa, dejé que el agua hirviera con canela y piloncillo, y mientras buscaba la taza, me fijé en la mesa. Allí, junto a un vaso de jugo de naranja a medio terminar, había un montón de papeles descuidadamente apilados en una carpeta de plástico. Me acerqué y reconocí de inmediato el logo verde del Banco de Jalisco en la primera hoja. Mi corazón dio un brinco. ¿Por qué estaban esos documentos en la mesa, tan a la vista? Mariana solía ser cuidadosa con sus cosas, o al menos con las que le convenían. Movido por la curiosidad, me senté, abrí la carpeta y empecé a hojear. En la 7ª página me quedé helado. Mi nombre completo, Ernesto Salgado, aparecía como deudor principal de un préstamo de 1,4 millones de pesos. Sentí un golpe seco en el pecho. Bajé la vista y encontré una firma que se parecía demasiado a la mía, idéntica en cada trazo, pero yo no recordaba haber estampado mi nombre en ese contrato. Tomé un bolígrafo rojo que estaba sobre la mesa y con manos temblorosas marqué un círculo alrededor de mi nombre y de la cifra. Pasé las hojas rápido hasta llegar al final. Allí estaba la fecha, 18 de junio. Cerré los ojos de golpe. Ese día había sido el Día del Padre. Recordé claramente cuando Mariana me entregó un fajo de papeles, diciendo que eran para un seguro adicional de la vivienda, que así tendría más beneficios. Yo firmé distraído, confiado, sin sospechar nada. El aire se me fue de los pulmones. Me dejé caer en la silla. Sentí que el sudor me corría por la frente, a pesar del fresco de la mañana. Permanecí un buen rato inmóvil, hasta que decidí prender la grabadora Sony que guardaba siempre a mano. Coloqué los documentos frente a mí y comencé a leer en voz alta cada línea para que quedara registrado. Era mi manera de blindar la verdad, de que nadie pudiera decir después que me lo había inventado. En eso, escuché pasos apresurados detrás de mí. Rodrigo salió de la recámara, aún ajustándose la corbata, con expresión de sueño. Me vio inclinado sobre los papeles y preguntó con tono casual: «¿Qué es eso, papá?» Me sobresalté, pero reaccioné rápido. Cerré la carpeta y respondí: «Nada, hijo. Papeles del banco, nada más». Rodrigo me miró unos segundos, con cejas fruncidas, pero no insistió. Cogió su portafolio y dijo: «Bueno, me voy que ya se me hace tarde. Cuídese». Lo vi salir sin decir nada más. En cuanto la puerta se cerró, guardé los documentos en mi baúl pequeño, junto con las notas y recibos que había ido acumulando. Cerré con llave. El corazón todavía me golpeaba con fuerza. Me repetí: «Esto no puede ser cierto. ¿Cómo es posible que usen mi nombre para endeudarme así?» No podía quedarme con la duda. Recordé a Camila Herrera, una muchacha que había trabajado conmigo cuando yo era cartero, que después estudió leyes
y ahora era abogada en el mismo banco. Decidí buscarla. Por la tarde, tomé un camión hacia el centro de Guadalajara. Caminé hasta la sucursal del Banco de Jalisco. Estuve más de media hora en la recepción, viendo a los clientes entrar y salir, hasta que por fin apareció Camila. Apenas me vio, sonrió con sorpresa. «Don Ernesto, ¿cuántos años sin vernos?». Me abrazó brevemente y me invitó a pasar a su oficina. Era un espacio pequeño pero ordenado, con diplomas colgados en la pared y una foto de su familia en el escritorio. Saqué la carpeta con las manos aún sudorosas. La extendí sobre su mesa y le conté lo que había encontrado esa mañana. Ella ajustó sus lentes, empezó a leer hoja por hoja. Su rostro cambió a medida que avanzaba. Frunció el ceño, apretó los labios y tras varios minutos levantó la vista. «Esto está muy raro, don Ernesto. La firma sí parece suya, pero la fecha y la notaría no coinciden. Hay incongruencias aquí», me explicó, que debía revisar los documentos originales del archivo central, cotejar las firmas con el notario y con el registro. Me pidió paciencia, que no hablara con nadie todavía. «Vuelva la próxima semana. Entretanto, no firme nada más. Confíe en mí», asentí en silencio. Guardé las hojas de nuevo en la carpeta y me despedí. Afuera, el bullicio del centro me pareció ensordecedor. Caminé sin rumbo unos minutos, tratando de ordenar mis pensamientos. Terminé en el Mercado Libertad, donde compré un par de mangos maduros, papayas y unos pescaditos para freír en la noche. El vendedor me habló, pero apenas lo escuché. Lo único que resonaba en mi cabeza era la imagen de mi firma falsificada, mi nombre usado como si no tuviera valor. De regreso al departamento, subí despacio las escaleras. Mariana no estaba en casa. Aproveché para revisar de nuevo mis cosas, asegurándome de que todo lo importante estuviera en su sitio. Guardé los documentos, los recibos y el grabador en el baúl de madera. Saqué un papel y escribí con tinta negra una etiqueta. Caja 1. Documentos del banco. La pegué con cinta gruesa. Esa noche cené solo, freí los pescados y corté la papaya en rodajas. Comí sin hambre. Antes de dormir, abrí la caja de recetas de Rosa. Toqué una tarjeta al azar. Decía, caldo de pollo con verduras. Me detuve un momento sintiendo el contraste. De un lado, la calidez de la voz de mi esposa en esa letra. Del otro, la frialdad de unos papeles que podían arruinar lo poco que me quedaba. Me acosté tarde, con la luz apagada y los ojos abiertos. El murmullo de los coches afuera no me dejaba en paz. Cerré los puños y me prometí que no me iban a destruir tan fácilmente. Tal vez ya no era joven, pero todavía sabía cómo defenderme. Ese sábado amanecí inquieto. El recuerdo de la carpeta del banco seguía martillándome la cabeza, pero lo guardé en silencio. Mientras preparaba un café ligero, escuché ruidos en el pasillo. Me asomé y vi a Rodrigo cargando un montón de sillas de plástico desde el sótano. El sudor le empapaba la camisa. «¿Y eso?», le pregunté desde la puerta de la cocina. Él evitó mi mirada, apenas murmuró. «Es para un evento de Mariana». No dijo más y siguió subiendo y bajando, como si las sillas fueran más importantes que darme una respuesta. Al mediodía, la sala ya no parecía nuestra. Mariana había transformado todo. Puso un mantel blanco sobre la mesa grande, instaló el aro de luz en una esquina, colgó un póster con el logo de LifeGlow en la pared. El departamento, que días atrás era hogar,
ahora parecía un escenario barato. Mariana se paseaba con un vestido rojo ajustado, los labios pintados de carmín encendido, probando el micrófono inalámbrico y dando órdenes a Rodrigo para que alineara las sillas en filas. Yo me senté en la cocina, pelando cebollas para distraerme, pero no podía apartar la vista de lo que ocurría. Las palabras de Camila sobre la firma falsa me zumbaban en la memoria. «Esto está muy raro, don Ernesto». No sabía cuánto tiempo más iba a poder callar. A las 7 en punto empezaron a llegar los invitados. Eran sobre todo mujeres jóvenes, algunas con niños pequeños, que se movían inquietos entre las filas de sillas. También llegó una pareja de mediana edad que saludó con timidez. Los saludos de Mariana eran exagerados, falsamente cálidos. Yo los contaba: 16, 17, 23 en total. El departamento estaba lleno. A cada persona Mariana le entregaba una botellita de agua con etiqueta Life Glow. Su sonrisa no flaqueaba. Rodrigo hacía de ayudante, acomodando carteras y ofreciendo lugares. Yo fingía leer el periódico en la mesa de la cocina, aunque tenía el grabadorcito escondido en el bolsillo de la camisa, ya encendido. Un joven llegó tarde, con aire de superioridad. Traje ajustado, cabello engominado, perfume demasiado fuerte. Se presentó como mentor enviado desde CDMX. Sacó su laptop y proyectó imágenes: mansiones blancas, autos de lujo, mujeres sonrientes levantando copas de champaña. El murmullo de la gente se mezclaba con la música motivacional. Mariana tomó el micrófono. Su voz sonaba ensayada. «Hace 6 meses yo era una mujer común. Hoy gano más de 50.000 pesos al mes, trabajando desde mi sala». La escuchaba y me hervía la sangre. Yo sabía la verdad: los recibos vencidos, las cajas de producto acumulándose en el sótano. Cada palabra era una mentira envuelta en purpurina. Una joven del público levantó la mano con timidez. «¿Y cuánto cuesta entrar al negocio?». El mentor respondió sin dudar: «Solo 40.000 pesos para su kit inicial. Piensen que una franquicia de McDonald's cuesta $500.000. Esto es una ganga». Algunos asistentes se miraron entre sí, inquietos. Se escucharon murmullos de duda. De repente, Mariana, buscando respaldo, giró hacia mí con una sonrisa forzada. «Hasta mi suegro está feliz con esta oportunidad». El silencio me pesó en el pecho. Decidí que era el momento. Me levanté despacio, asegurándome de que la voz me saliera clara, sin temblar. «¿Feliz?», dije. «Más bien curioso por la matemática. Mariana, ¿dónde aparecen los 1.4 millones de pesos del préstamo en tus cuentas?». La sala se congeló. El mentor enmudeció y su mano nerviosa cerró la presentación de la computadora. Todos los ojos se clavaron en Mariana. Ella palideció un instante, luego intentó sonreír. Di un paso al frente. «Un préstamo con 12% de interés no se paga solo. Eso son casi 14.000 pesos al mes solo de intereses. ¿De dónde sale ese dinero?». Se escucharon susurros. Una mujer se levantó discretamente, tomó de la mano a su hijo y salió por la puerta. Otra pareja la siguió. El ambiente cambió, del entusiasmo a la sospecha. Mariana golpeó el micrófono, la voz crispada. «No entiendes nada, Ernesto. Esto no se trata de números, se trata de visión, de creer». Su grito sonó vacío. Varias personas ya recogían sus cosas, algunas con gesto de molestia, otras de decepción. El mentor trató de intervenir. «Amigos, no se dejen confundir.
pero su voz se quebró. Yo volví a mi silla en la cocina, con la cabeza erguida. No necesitaba decir más. El silencio de los invitados era más fuerte que cualquier palabra mía. En pocos minutos, la mitad de la sala se vació. Mariana bajó el micrófono, roja de ira, murmurando insultos que solo yo alcancé a oír. Rodrigo estaba de pie contra la pared, sin saber dónde meterse, mirando al suelo como un niño regañado. Me quedé quieto, con las manos sobre el periódico cerrado, y pensé, la verdad ya empezó a salir a la luz. Y esta vez no era yo quien iba a cargar con la vergüenza, sino ella. Volvía del mercado aquella mañana con una bolsa de verduras frescas, calabacitas, jitomates, cebollas. Caminaba despacio, pensando en preparar un caldo sencillo, cuando al doblar la esquina vi un montón extraño frente a la entrada del edificio. Me acerqué y el corazón se me detuvo. Eran mis cosas. Allí estaba mi sillón viejo de madera, con el tapizado roto. Una caja de cartón llena de libros de cuando trabajaba en correos. Mi ropa doblada a medias, desparramada por el suelo, como si no valiera nada. Y lo peor, en medio de todo, mi caja de recetas de rosa, abierta, tirada de costado. El viento hacía volar algunas tarjetas con su letra. Me incliné con torpeza para recogerlas. Sentí que las manos me temblaban. Doña Carmen, la vecina del trecero, corrió hacia mí, recogió una hoja que casi llegaba a la banqueta y me la entregó. «Lo siento mucho, don Ernesto», susurró con ojos húmedos. A su lado estaba don Vega, con gesto serio, observando la escena en silencio. Sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a tragar la rabia y guardar cada papel como si fueran joyas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Abrí la puerta del departamento con la bolsa de verduras todavía en la mano. Desde adentro se escuchaba la voz de Mariana, dulce y venenosa a la vez, transmitiendo en vivo. «Amigos, a veces hay que tomar decisiones duras», decía. «No podemos dejar que las malas vibras frenen nuestro éxito». Me quedé de piedra, y enseguida, como si no fuera suficiente, agregó: «Mi suegro ya va a mudarse a un asilo porque necesita cuidado profesional». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Empujé la puerta y entré con paso firme. Tiré la bolsa sobre la mesa y la miré directo a la cámara. «Mariana, apaga eso ahora». Ella giró la pantalla hacia mí, enseñando mi cara cansada a sus seguidores. Esbozó una sonrisa burlona. «Ellos también merecen conocer la verdad», dijo. En ese momento salió Rodrigo de la recámara, el rostro tenso. «Papá, mejor hablamos afuera», murmuró, sin atreverse a mirar ni a su esposa ni a mí. Yo caminé hacia el balcón. Afuera ya se habían reunido varios vecinos, atraídos por la discusión. Vi a los niños de los Vega cuchicheando. Lo echaron de su propia casa. Mariana me siguió, todavía con el teléfono en la mano, apuntando hacia mí como si fuera un arma. «Este departamento es de Rodrigo y mío», gritó. «Él es solo un invitado». La rabia me subió a la garganta. Miré a mi hijo, directo a los ojos. «¿De verdad piensas lo mismo, hijo?» Rodrigo bajó la cabeza. El silencio fue su respuesta. Ese silencio pesaba más que un insulto. Mariana aprovechó la cobardía de él para alzar aún más la voz. «Un hombre que vive de recuerdos no tiene lugar en un hogar moderno». El murmullo de los vecinos creció.
Vi a Carmen negar con la cabeza y a Vega sacar el teléfono para grabar. Sentí que mi dignidad se desmoronaba delante de todos, que mi vida entera había sido reducida a un espectáculo humillante. No contesté. No valía la pena gastar una sola palabra en medio de aquel circo. Me agaché, recogí la caja de recetas del suelo, la cerré con cuidado y la apreté contra mi pecho. Fue como abrazar a Rosa, como recordarme que todavía tenía algo que nadie podía quitarme. Entré de nuevo en el departamento sin mirar a nadie. El murmullo de los vecinos quedó atrás. Y mientras Mariana seguía gritando frases vacías a su audiencia, yo ya lo tenía claro en mi mente. Había llegado el momento de devolverle el golpe con sus mismas armas. Ya no podía seguir soportando. Aquella humillación pública se quedó clavada en mi piel como una cicatriz. Pero también fue el punto en que comprendí que mi silencio debía transformarse en acción. Lo que Mariana creía una victoria no era más que el principio del final para ella. Esa noche, mientras acomodaba de nuevo mis papeles, con calma y precisión, juré que esa caja de recetas no volvería a tocar el suelo por culpa de nadie, y que mi nombre tampoco sería nunca más pisoteado. Aquella tarde, después de la humillación de ver mis cosas en la banqueta, el murmullo de los vecinos no se calmaba. Algunos hablaban indignados, otros cuchicheaban como si presenciaran un espectáculo. Yo recogía mis pertenencias con la dignidad herida, mientras Mariana seguía dentro con su teléfono en la mano, transmitiendo como si nada. No tardó en aparecer una patrulla. 20 minutos después, las luces azul y rojo de la policía de Guadalajara se reflejaban contra las paredes del edificio. El chirrido de las llantas en el asfalto anunció que la situación había pasado a otro nivel. De la camioneta bajó un oficial de mediana edad. Apenas lo vi, lo reconocí. Ramírez, con quien me había cruzado incontables veces cuando yo trabajaba en correos, entregando notificaciones judiciales. Tenía más canas que antes, pero la misma mirada firme. Se acercó y me tendió la mano. «Don Ernesto, ¿cómo está? Hace tiempo que no lo veía». Ese gesto de respeto me dio un respiro. Pero no duró mucho, porque Mariana se adelantó con paso firme, interponiéndose entre nosotros. Con voz aguda, casi teatral, exclamó: «Oficial, gracias a Dios que llegó. Mi suegro se niega a irse, está teniendo un episodio mental y está afectando nuestro negocio». Hablaba mirando de reojo a su celular, que seguía transmitiendo en vivo. Yo sabía lo que buscaba: construir un relato falso, mostrarme como un viejo loco frente a sus seguidores. No discutí. En silencio, me dirigí al rincón donde había dejado mi baúl pequeño. Lo arrastré hasta la entrada, lo abrí con calma y saqué la carpeta con la etiqueta escrita de mi puño y letra: Caja 1, documentos del banco. El murmullo de los vecinos se intensificó. Algunos se acercaron para ver mejor. Saqué la escritura del departamento y la copia del cheque que había recibido al vender mi antigua casa. Con la voz clara, miré al oficial y a los presentes. «Oficial, yo puse 5,8 millones de pesos. Aquí está el comprobante. En la escritura figuro como copropietario con derecho legal». Ramírez se ajustó las gafas, tomó los papeles y los revisó con atención. Los vecinos se empujaban discretamente para mirar de lejos. Mariana, nerviosa, intentó arrebatar los documentos de sus manos. «Eso no tiene validez», dijo con tono desafiante. Fue un regalo para mi esposo. Las reacciones no se hicieron esperar. Una vecina exclamó:
¿Cómo que regalo? Si el señor puso el dinero. Otro añadió en voz baja: ¡qué descaro! Ramírez levantó la mano para pedir silencio. Miró a Mariana con seriedad. Mientras estos documentos estén en regla, don Ernesto no puede ser desalojado. Vi cómo la cara de Mariana se tensaba. El maquillaje brillante ya no podía cubrir el temblor de sus labios. Rodrigo estaba en un rincón, con la frente perlada de sudor, incapaz de pronunciar palabra. Yo no había terminado. Saqué otra carpeta de la caja y desplegué la copia del contrato de préstamo de 1,4 millones de pesos. Apunté con el dedo la parte donde aparecía mi nombre como deudor principal. Y además, oficial, aquí me pusieron como responsable de esta deuda sin mi consentimiento. Esa firma fue falsificada. Ramírez frunció el ceño. Sacó una libreta de notas y empezó a escribir cada detalle. «Esto es grave», dijo. «Voy a trasladar esta información al área de investigaciones financieras». El murmullo volvió a crecer. Algunos vecinos ya tenían los celulares en alto, grabando la escena. Yo los veía de reojo, consciente de que ahora la historia que Mariana había querido controlar podía volverse contra ella. El oficial pidió con voz firme: «Todos adentro, por favor. Basta de espectáculo en la calle. Entramos en el departamento». Los vecinos se dispersaron, pero varios se quedaron en el pasillo, atentos a lo que ocurría. Mariana, aún con el ring light encendido, trataba de mantener una sonrisa falsa, pero su rostro pálido la traicionaba. Ramírez se plantó en medio de la sala. «Vamos a hacer esto bien. Nadie se mueve hasta que tengamos claridad». Yo me senté en la orilla de la mesa, apretando contra mi pecho la caja de recetas de Rosa. En ese instante entendí algo. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo el que estaba arrinconado. Las pruebas estaban de mi lado, y Mariana ya no podía esconderse detrás de sus transmisiones ni de sus frases ensayadas. Vi de reojo a Rodrigo. Su silencio me dolía, pero también noté que evitaba mirar a su esposa. Tal vez en su interior ya empezaba a dudar. Mientras Ramírez seguía tomando notas, sentí una calma extraña. No era victoria aún, pero sí el primer paso. Y dentro de mí resonaba un pensamiento claro. El terreno empezaba a inclinarse a mi favor. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Apenas clareaba y ya tenía la carpeta de documentos lista, envuelta en un pañuelo como si fuera un tesoro frágil. Me vestí con mi camisa blanca de siempre y mi sombrero viejo, ese que me acompañaba desde los tiempos de cartero. Caminé hasta la parada y tomé el camión hacia el Banco de Jalisco, donde me esperaba la licenciada Camila Herrera. Al entrar a la sucursal, el aire frío del aire acondicionado me recorrió la espalda. La recepcionista me reconoció y me condujo a una pequeña oficina en el segundo piso. Camila salió a recibirme con una sonrisa cálida. «Don Ernesto, pase, siéntese. Trajo los documentos, ¿verdad?» Me senté despacio y coloqué la carpeta sobre su escritorio. La abrí y extendí uno por uno los papeles. El contrato del préstamo, las copias de mi firma, el supuesto sello de la notaría. Ella los tomó con delicadeza, ajustó sus lentes y empezó a leerlos en silencio. Durante más de 15 minutos, lo único que se escuchaba era el sonido de las hojas al pasar y el trazo de su marcador amarillo,
subrayando palabra tras palabra. Yo observaba cómo su ceño se iba frunciendo cada vez más. Finalmente dejó el documento sobre la mesa, soltó un suspiro y me miró con seriedad. «Esto es grave, don Ernesto. Mire», señaló con el dedo. «La notaria que aparece aquí, su licencia expiró en mayo. Y este documento está fechado en junio». Me quedé helado. Camila continuó, bajando la voz como si temiera que alguien la escuchara. «Esto no es un simple error administrativo. Aquí hay indicios de falsificación de documento notarial. Y por el monto del préstamo, podríamos estar hablando de un fraude federal». Sentí que la habitación se encogía, que el aire se volvía más denso. Me pasé la mano por la frente, empapada de sudor frío. El sonido de su bolígrafo golpeando el escritorio marcaba el ritmo de mis pensamientos acelerados. Camila tomó el contrato, lo puso en la fotocopiadora y preparó un informe de irregularidades. Lo imprimió y me lo acercó. «Necesito que firme aquí para formalizar la queja. Con esto se abre la investigación interna del banco». Tomé la pluma. Mis dedos temblaban, pero firmé con trazo firme, como si en esa tinta se jugara mi última defensa. «Le recomiendo estar alerta, don Ernesto», añadió Camila. «Cuando se destapan cosas así, la gente implicada suele desesperarse». Asentí en silencio. Me despedí agradecido, con el sobre bajo el brazo, y salí a la calle. Caminé sin rumbo fijo, hasta encontrar un puesto de tacos al pastor. Me senté solo en una mesa de metal, con un plato de tacos y un refresco. Los mordí despacio, sin saborear nada. Frente a mí, la ciudad de Guadalajara bullía como siempre. Autos tocando el claxon, gente apurada con bolsas de mercado, niños corriendo detrás de un balón. La vida seguía, mientras yo sentía que el suelo bajo mis pies temblaba. Fue entonces cuando lo noté. Un muchacho desconocido, de camiseta oscura y gorra, estaba parado a unos metros. Fingía revisar su celular, pero apuntaba la cámara hacia mí. Alcé la vista y nuestros ojos se cruzaron un instante. Él giró de inmediato y se alejó hablando por teléfono. Alcancé a escuchar una palabra que me heló la sangre. Mariana. Tragué saliva con dificultad. Pagué rápido la cuenta y regresé a casa en camión, con el sobre apretado contra el pecho como un escudo. Al llegar, abrí la puerta con cuidado. Escuché la voz de Mariana en el comedor. No estaba sola. Hablaba por teléfono en un tono bajo, distinto al que usaba en sus transmisiones. «No te preocupes, Marcus, lo tengo bajo control», dijo. Me quedé inmóvil, oculto en el pasillo, conteniendo la respiración. Marcus, ese nombre me retumbó en la cabeza. ¿Quién era? ¿Un socio? ¿Un cómplice? ¿O algo más? Con movimientos lentos, saqué del bolsillo mi pequeña grabadora Sony y la encendí. La coloqué cerca de la puerta entreabierta y dejé que hiciera su trabajo. «Si el banco investiga», continuó Mariana, «vamos a necesitar más tiempo. Pero confía, Rodrigo no sabe nada». Mi corazón dio un vuelco. Apreté los dientes hasta sentir dolor. Quise irrumpir y preguntarle de frente qué tramaba, pero me contuve. Tenía que juntar pruebas, no perder la calma. Volví a la cocina y abrí un periódico para fingir que leía. Mariana colgó el teléfono y se acercó con su sonrisa ensayada, como si nada hubiera pasado.
¿Quiere café, suegro?, preguntó dulcemente. No contesté, solo asentí y la observé moverse por la cocina, pensando en el veneno que escondía detrás de cada gesto. Esa noche, cuando Rodrigo regresó del trabajo, Mariana lo recibió con risas forzadas, abrazándolo fuerte. «Todo está bien, amor. No te preocupes», le dijo acariciándole la cara. Rodrigo sonrió confundido y le creyó sin hacer más preguntas. Yo, sentado en silencio con la caja de recetas de Rosa en mi regazo, entendí que la tormenta apenas estaba empezando. Ya no era solo un problema de dinero. Había algo oculto, una red más grande, y Mariana estaba en el centro. Me prometí a mí mismo no volver a ser tomado por sorpresa. Ahora tenía grabaciones, documentos, y la verdad comenzaba a alinearse. Y mientras miraba a mi hijo, ingenuo en medio de todo, sentí la carga doble. Proteger mi nombre y también, aunque él no lo supiera, salvarlo de la trampa en que lo había metido su propia esposa. 3 días después de aquella cita en el banco, mi teléfono sonó temprano en la mañana. Al contestar, reconocí la voz firme y pausada de Camila. «Don Ernesto, necesito que venga de inmediato. Hay información nueva que usted debe ver». El corazón me dio un vuelco. Caminé hasta la sucursal con paso lento, tratando de controlar la ansiedad. Al llegar, Camila me recibió en su oficina con expresión grave. Sobre su escritorio había un expediente recién impreso. «Mire», dijo pasándome las hojas, «encontramos otro préstamo, más pequeño, a nombre de Mariana López. Pero lo que sorprende es el garante, Marcus Hernández». Sentí un escalofrío al escuchar ese nombre. Lo había escuchado salir de la boca de Mariana en aquel susurro telefónico que había grabado en secreto. Camila bajó la voz, casi como si temiera que alguien detrás de la puerta pudiera oír. «Este hombre figura como socio en varias operaciones, pero legalmente no aparece vinculado a Rodrigo. Todo apunta a una relación paralela». Me mostró luego varios movimientos bancarios, depósitos de Marcus a la cuenta personal de Mariana, con notas vagas como viajes de negocio o apoyo personal. La evidencia estaba allí, clara y punzante. Apreté las hojas con fuerza, tanto que me crujieron las uñas contra el papel. «Gracias, licenciada», logré decir con voz ronca. «Esto cambia todo». Salí del banco con la carpeta bajo el brazo. El sol de mediodía me golpeó el rostro. En la acera opuesta, estacionada junto a la banqueta, vi una camioneta negra. Y en el asiento del conductor, a Marcus mismo, fumando con calma. Me observaba con indiferencia, como quien controla de lejos una partida de ajedrez. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió apenas, expulsó una nube de humo y levantó el celular, como si tomara una foto. Seguí caminando sin voltear, pero mi pulso se aceleró. Esa tarde, Rodrigo regresó más temprano de lo normal. Mariana estaba en la ducha, y yo supe que era el momento. Lo esperé en la sala, y cuando se sentó, le entregué una copia de los documentos. «Hijo, lee esto», le dije sin adornar. Rodrigo repasó las hojas con rapidez. Su cara se fue apagando. Sus labios se tensaron. «¿Quién es Marcus?», me preguntó con voz baja. No respondí con explicaciones largas. Solo le dije: «Pregúntale a tu esposa». El silencio se hizo denso. Guardó los papeles en la mesa
y esperó. Al rato, Mariana salió del baño envuelta en una bata de seda. Su cabello, aún húmedo, le caía sobre los hombros. Durante la cena, Rodrigo, con los ojos clavados en el plato, soltó de golpe: «Mariana, ¿quién es Marcus Hernández?». Ella sonrió nerviosa, moviendo la cuchara en la sopa. «Un mentor de negocios, nada más». Rodrigo golpeó la mesa con la palma abierta. «No me mientas». El aire se cortó. Mariana perdió la compostura, se levantó y gritó: «Sí, Marcus me apoyó más que tú. Él cree en mí, en mis sueños». El silencio cayó como un mazazo. Yo me mantuve inmóvil, pero en el bolsillo mi grabadora Sony ya estaba encendida, capturando cada palabra. Rodrigo empalideció. Se levantó de golpe, tirando los cubiertos al suelo. Caminó hasta el balcón, respirando agitadamente. Yo lo vi desde mi silla, con el alma encogida. Cuando volvió a entrar, su rostro era otro, endurecido, cansado, casi roto. Miró directo a Mariana. «¿Me engañaste con él?». Ella bajó la mirada. No hubo respuesta, y ese silencio valió más que cualquier confesión. Rodrigo descargó un puñetazo contra la pared. «Entonces, no solo usaste a mi padre, también destruiste este matrimonio». El eco de su voz resonó por todo el departamento. Desde abajo, en la calle, escuché a los vecinos murmurar. Doña Carmen levantó la vista desde el patio, negó con la cabeza y dijo en voz baja: «Pobre Rodrigo». Mariana salió corriendo, se encerró en la recámara y giró la llave con violencia. El portazo retumbó. Rodrigo se dejó caer en una silla, con la cara entre las manos. Yo quise acercarme, abrazarlo como cuando era niño, y se caía de la bicicleta, pero contuve el impulso. El orgullo de un hijo herido no acepta consuelo en ese instante. Me limité a quedarme sentado, con la caja de recetas de Rosa apretada contra el pecho. Por primera vez sentí que mi hijo había abierto los ojos. La venda que Mariana había puesto durante años se había rasgado, y la verdad quedaba desnuda. El silencio de aquella noche fue extraño, pesado, pero también liberador. Por dentro supe que ya nada sería igual. 2 semanas después de aquel estallido en la mesa, la calma aparente de la casa se volvió un silencio extraño, casi expectante. Yo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Había entregado todo lo que tenía a Camila, y ella me había asegurado que el banco junto con la fiscalía actuarían pronto. Yo, en el fondo, no terminaba de creer que la justicia llegara de verdad para un viejo como yo. Una mañana de martes, mientras calentaba un pocillo de café de olla, escuché los golpes firmes en la puerta. Al abrir, me encontré con el oficial Ramírez, vestido con su uniforme azul impecable, acompañado por 2 hombres trajeados con maletines y carpetas bajo el brazo. «Buenos días, don Ernesto», me dijo con esa voz que siempre transmitía respeto. «Necesitamos hablar con la señora Mariana López». Mariana apareció del pasillo, todavía en bata, el cabello desordenado. Al ver los papeles en manos de Ramírez, palideció. Ramírez leyó en voz alta: «Ante mí, ante Rodrigo, que se asomaba desde el comedor, y ante los vecinos que ya se habían juntado en el pasillo. Notificación de desalojo en 30 días para la señora Mariana López.
bajo investigación por fraude y falsificación de documentos. Mariana se quedó helada, con las piernas temblándole. Tomó el papel con manos trémulas. Sus labios se movían sin emitir sonido. Rodrigo no dio un paso al frente. Solo observaba, con la mandíbula apretada. Ramírez continuó. Además, la Fiscalía Federal solicita su presencia inmediata para rendir declaración en un proceso por fraude financiero. El murmullo de los vecinos llenó el pasillo. Vi al señor Vega levantar el celular, grabando cada instante. Doña Carmen suspiró, murmurando. La justicia tarda, pero llega. Mariana, rota, se desplomó de rodillas frente a Rodrigo. Le sujetó la mano, llorando con un tono que mezclaba súplica y rabia. Rodrigo, mi amor, diles que no es cierto, que todo esto es un error. Hazlo por nuestro hijo, por lo que construimos juntos. Rodrigo se la quedó mirando largo rato, hasta que retiró su mano con calma. Ya no más, Mariana. Voy a pedir el divorcio. El grito que soltó Mariana desgarró la sala. Corrió hacia la puerta, pero Ramírez la detuvo con firmeza. Primero debe firmar la notificación. Ella forcejeó un momento, pero al final, con las manos mojadas de lágrimas, estampó su firma. Yo estaba parado a un lado, con la caja de recetas de Rosa contra el pecho. En mi interior, lo que sentía no era venganza, sino un alivio inmenso. Después de tantos meses de humillaciones, por fin el peso se trasladaba a los hombros de quien realmente debía cargarlo. Cuando los oficiales se marcharon, el pasillo quedó en silencio. Los vecinos se dispersaron. Algunos me dieron una palmada en el hombro. Otros evitaron mirarme por pudor. Rodrigo entró en la sala, recogió una maleta que ya había preparado y se sentó a mi lado. «Perdón, papá», susurró. «Perdón por no haberte creído antes». Lo miré con ternura. No había enojo en mí, solo cansancio y cariño. Coloqué mi mano en su hombro y asentí, sin necesidad de palabras. Aquella noche, el departamento se sintió distinto, vacío de ruido, de luces, de las risas falsas de Mariana. Solo quedábamos Rodrigo y yo, dos hombres marcados por el dolor, intentando reconocerse otra vez como padre e hijo. Fui hasta el estante, saqué la caja de recetas de Rosa y la llevé a la cocina. Rodrigo me siguió en silencio. Saqué la tarjeta donde Rosa había escrito con su letra curva la receta del pozole. «¿Me ayudas, hijo?», le pregunté, como si le pidiera algo sagrado. Rodrigo sonrió apenas, un gesto torpe pero sincero. Nos pusimos manos a la obra. Cortamos la carne, limpiamos el maíz, picamos la cebolla y el repollo. Yo le mostré cómo Rosa siempre probaba la sopa antes de añadir sal, porque cada grano de maíz tiene su propio carácter, decía ella. El aroma fue llenando la cocina, viajando hasta el balcón. Los vecinos que aún rondaban se detuvieron, olfatearon, y alguno comentó: «Ese olor me recuerda a mi abuela. Cuando nos sentamos a la mesa, el vapor del pozole se mezcló con las lágrimas que Rodrigo no pudo contener». «Quiero volver contigo, papá», me confesó, «pero no para imponer nada. Esta vez solo quiero estar a tu lado, reconstruir lo que perdimos». Le serví un plato rebosante, como Rosa lo hacía cuando alguien regresaba a casa después de mucho tiempo.
Yo mismo sentí que la cocina, por un instante, estaba habitada otra vez por su presencia. Después de cenar, Rodrigo se quedó callado, mirando el reflejo del fuego en la olla. Yo tomé mi viejo celular, lo apoyé en la mesa y grabé un mensaje para mí mismo, mirándome en la cámara como quien deja constancia de una verdad íntima. Nunca es tarde para defender la dignidad. Y nunca es tarde para volver a ser padre. Apagué el teléfono y guardé la grabación. Rodrigo levantó la vista, me sonrió débilmente y yo entendí que el círculo se había cerrado. La herida seguía abierta, sí, pero al menos había empezado a cicatrizar en el único lugar donde todavía quedaba amor, entre padre e hijo. Esa noche, al acostarme, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía dormir en paz.